Otra característica que vais a encontrar en las relaciones de amor cero es la mentira sistemática y compulsiva que practican estos sujetos. El psicópata integrado es un experto en el arte de mentir y siempre sorprende a las víctimas la pasmosa capacidad y facilidad con la que mienten e inventan nuevas mentiras para tapar las primeras cuando son descubiertos. Prácticamente utiliza mentiras para todo, pretextos falsos para encubrir sus verdaderas intenciones y sobre todo tiene una gran capacidad de improvisar sobre la marcha nuevas mentiras que son de tamaño superior a las iniciales y que inducen a ese efecto que ya hemos comentado en las víctimas de generar una enorme disonancia cognitiva. Tan grande es la mentira que la persona que la recibe no puede creer que sea mentira y por tanto, cuanto mayor es la mentira, mayor es la disonancia cognitiva que genera en la víctima. Y cuanto mayor es la mentira, mayor va a ser la nueva mentira que va a inventar para tapar la primera. Y por eso te desconcierta no solamente que mienta con tal facilidad, sino que ante la pillada, ante la mentira que es pillada, es capaz de inventar una nueva mentira para tapar la primera. Y lo que sorprende en los psicópatas, puesto que todos los seres humanos mentimos, pero los psicópatas lo hacen con una verdadera maestría y sobre todo con una capacidad de no tremolar, de no pestañear, diríamos, de no manifestar ninguna emoción, ninguna culpabilidad a la hora de hacerlo. Quien miente generalmente siente un remordimiento interno, siente un malestar emocional que puede observarse en pequeños microgestos si estáis atentos a la comunicación no verbal. Esto la psicología y la kinesiología explica perfectamente cuáles son esos signos o esos gestos que permiten identificar las mentiras, pero en los psicópatas no se producen estos microgestos porque carecen del malestar interno que los seres humanos normales tenemos y por tanto no emiten esas señales generando en la víctima una sensación de veracidad, de honradez, de honestidad. Cuando mienten lo hacen mirando a los ojos sin hacerse ningún problema, sin pestañear, sin tener el más mínimo problema emocional y esto desconcierta y desarbola toda capacidad crítica de la víctima, que suele quedar inmersa en una enorme disonancia cognitiva. Otra característica que vais a encontrar en las relaciones de amor cero es cómo en la relación los psicópatas se aburren enseguida de todo. El aburrimiento fácil, el tedio existencial, ese vacío que experimentan los psicópatas es una característica constante y no va a tardar en manifestarse también en la relación de pareja. Como carecen de emociones, nada les desconcierta, no sienten ansiedad, no sienten miedo, no sienten temor al riesgo y por eso no duran mucho en nada, ni en sus trabajos, ni en sus dedicaciones, ni en sus aficiones y por supuesto tampoco en esa atención especial que van a prodigar a la víctima intentando desde el inicio engancharla, seducirla. Al principio eso puede durar un tiempo, pero no va a tardar la víctima en descubrir cómo se aburren y por tanto en ese aburrimiento van a aparecer problemas secundarios, problemas de otras personas, otras relaciones, mentiras, traiciones, infidelidades, triangulación, como vamos a ver. Como se aburren mucho y sienten este tedio y este vacío existencial, suelen intentar ensayar conductas que les permitan sustitutos o sucedáneos de emociones, como pueden ser ciertas adicciones a sustancias, al alcohol, o a ciertas prácticas de riesgo o deportes de riesgo que les generen algo parecido a las emociones, como pueden ser esos chutes de adrenalina que buscan sistemáticamente engancharse a ellos porque sienten en lo profundo ese vacío existencial y ese aburrimiento. Llegada la fase de evaluación y denigración, se le da la vuelta a la tortilla y todo lo que era atención, comparaciones positivas se convierte en una sistemática relación de humillación, de crítica, de hipercrítica, se mete contigo por tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de moverte, tu aspecto físico, hace mofa de tus gustos, de tus opiniones, de tus ideas políticas. Más sutilmente o más descaradamente, dependiendo del momento, va a manifestar un desprecio por la persona que eres, por tu inteligencia, por tu personalidad, por tus costumbres, por tus logros profesionales,
No olvidéis que el psicópata, como narcisista maligno o extremo, siente inmensa envidia de todo lo que pueda ser positivo en una persona normal, incluidas las cosas más estupendas y magníficas, incluidos también los logros profesionales, incluida la propia felicidad de la víctima, que es un motivo sistemático de envidia para todo narcisista y que suele desencadenar las iras del infierno cuando muestras esa felicidad, ese bienestar, esa integración, esa positividad, que es algo que no pueden resistir ni psicópatas ni narcisistas. En esa fase te mira con desdén, con conmiseración, con actitud condescendiente, perdonavidas, denigrando todo lo que eres. Y a partir de esa fase de denigración, todo lo que haces, todo lo que eres, es objeto sistemático de una demolición controlada. Y por eso todo lo que has hecho hasta ahora, todo lo que valías, todo lo estupendo que eras, ya no vale para nada y ya no tiene valor alguno para él o para ella. En esa fase aparecen las conductas quizás más dolorosas que los psicópatas producen, que es la conducta de coqueteo y triangulación. La tortura por triangulación es característica esencial de psicópatas y de personalidades narcisistas. Significa utilizar a una tercera persona para inducir celos, inseguridad, malestar y competitividad en la víctima, que se siente de repente desplazada, se siente en competición con otra persona que puede ser real o puede ser ficticia. No olvidemos que todo esto es un juego psicológico que las personalidades psicopáticas utilizan para manipular a los demás. En ese juego psicológico de triangulación hacen aparecer a veces a antiguas parejas que pueden estar ahí o pueden ser inventos, o pueden hacer aparecer nuevos candidatos, terceras personas que dicen estar interesados en él o en ella, y que se convierte en una tortura, en un cebo que estos psicópatas integrados practican lamentablemente con un enorme éxito, porque la víctima, desconociendo de qué se trata esta estrategia de triangulación, suele entrar en esa competición y suele aumentar su deseo y su apego por ese psicópata integrado. El modo de triangular puede llevar a utilizar a exparejas, antiguos novios o novias, examantes, chats por internet, intercambios en las redes sociales, y por tanto la triangulación se convierte en el motivo básico por el que los psicópatas, cuando puedan olfatear que el interés de la víctima va decayendo, van a generar y van a perpetrar esta estrategia, no solo para mantener, sino para aumentar exponencialmente el deseo de la víctima, utilizando una de las leyes miméticas que ya he explicado en este canal en otras ocasiones, que significa que el tercero en competición, cuando hay obstáculos, cuando hay rivales, cuando hay esa posible competitividad de una tercera persona, eso produce mágicamente el aumento del deseo, y esa estrategia de coqueteo, triangulación, tortura por triangulación, surte un efecto demoledor. Por supuesto, el psicópata se hace el loco, no quiere saber nada, alega inocencia, acusa a la víctima de ser hipersensible, de ser celotípica, de estar loca, de estar paranoica, de tener una irracional posesividad, y se reclama de una especie de libertad o espíritu libre que es irrenunciable, por supuesto, alegando que no se hace cargo de emociones que reclama o alega inocencia o ser inocente de su creación. El psicópata produce el efecto de ponerle los dientes largos a la víctima mediante esta triangulación, pero luego no se hace cargo y acusa a la víctima, de tener un problema psicológico, emocional. Le recomienda muy generosamente que asista a algún profesional, que la trate, algún psicólogo. Y desgraciadamente, aquí es donde muchos profesionales que ignoran completamente cómo funcionan estas estrategias psicopáticas entran en la trampa de evaluar a la víctima que está siendo triangulada, que está siendo objeto de una estrategia de seducción y manipulación deliberada por un personaje que hay que denominar psicópata integrado, y que generalmente se ignora la existencia de él, de ese personaje,
Y por tanto, ese tratamiento psicológico de la víctima por celotipia, por posesividad, por excesiva dependencia emocional, es un completo error y significa una revictimización para la víctima. Muchos profesionales que no entienden de estos problemas y que no han leído jamás nada que tenga que ver con psicópatas integrados y sus estrategias, caen en la trampa de evaluar a la víctima como si tuvieran delante el problema, cuando lo que tienen delante es el efecto del problema que causan los psicópatas con estas estrategias de triangulación y coqueteo. Otra de las características habituales del amor cero es que ante esas estrategias de triangulación, de coqueteo, de colocar rivales, aparece en la víctima un comportamiento que la deja desasosegada y que le deja muy preocupada. Es que cómo se va a convertir en una especie de espía las 24 horas del día para monitorizar, intentar controlar, intentar saber por dónde se mueve ese psicópata integrado que está manifestando esas conductas de triangulación, de inducción, de inseguridad, de celos, etc. La víctima experimenta algo que nunca le había ocurrido en otras relaciones y que es típicamente característico del amor cero, la necesidad de saberlo todo y de, para eso, espiar a la pareja psicópata. Tienes la sensación de que nunca puedes saber dónde estás en tu relación con un psicópata y esa inseguridad te lleva, desgraciadamente, al espionaje, al control, a la monitorización, a la desconfianza. Obviamente, esa desconfianza tiene un motivo real, no es imaginario. Esa desconfianza está inducida por una estrategia que ya he explicado anteriormente de triangulación y de incluir terceras personas dentro de la relación para intentar generar esa inseguridad. Por eso las víctimas, que generalmente no han practicado estas conductas de monitorización y de espionaje nunca antes, se sorprenden rebuscando papeles, diarios, escritos, mirando en las redes sociales, intentando explicar cosas que sospechan están ocurriendo y que han sido inducidas por la estrategia del psicópata. Cuantas más cosas encuentra la víctima, más confirma su necesidad de seguir espiando a alguien que se presenta como un ser escasamente dotado de fiabilidad alguna. Y por tanto descubres que esa escasa fiabilidad del psicópata requiere más monitorización y se refuerza esa compulsión por espiar cada vez más. Esto humilla y avergüenza mucho a las víctimas, que creen que porque se han convertido en espías, en controladoras, en rebuscadoras de todo dato y de todo indicio de por dónde pueda estar, son personas celosas, posesivas, se sienten culpables e incluso creen que acaso ellas puedan ser las psicópatas. La víctima de un psicópata típicamente tiende a creer que pueda ser ella la psicópata debido a esa proyección de características que tan hábilmente realizan los psicópatas. Otra de las estrategias y características de una relación de amor cero es la capacidad enorme de traicionar, de transicionar, de engañar, en el sentido más literal, a las parejas con las que entablan relaciones. Y esto de la transición, la infidelidad, significa cómo transicionan o encabalgan relaciones unas con otras. Ese es el modo preferido de un psicópata integrado de pasar de una relación a otra. Nunca terminar una y empezar otra, sino encabalgar esas relaciones poniendo un pie en la siguiente piedra antes de pasar a otra situación, a otra relación. Antes de terminar la relación con la víctima, ya tiene a una nueva víctima a la que ya ha preparado, ya tiene a la que va a sustituir y que en la mayoría de las relaciones ese encabalgamiento significa literalmente un periodo de transición, de infidelidad, de traición con el que la víctima pues va a tener que descubrir ya había una persona mucho antes de que esa relación se terminara. Lamentablemente los psicópatas solapan unas relaciones con otras sin hacerse el más mínimo problema, intentan obviamente no ser descubiertos, pero incluso cuando son descubiertos esto produce el mismo efecto que la triangulación, es decir, el aumento del deseo por parte de la víctima, incluso a pesar de haber descubierto esa infidelidad.
Desgraciadamente, la mente humana, que funciona por leyes miméticas que ya he explicado en otros vídeos, en lugar de establecer límites y terminar con una relación que obviamente no va a ningún sitio una vez que se han producido traiciones, infidelidades, lo que hace es reforzar su deseo y aumenta, por tanto, la probabilidad de apegarse al perpetrador, convirtiendo la relación de amor cero en una verdadera tortura en la que el psicópata, seguro de sí mismo, seguro de esa capacidad de producir los celos, el deseo mimético, el aumento del deseo en la víctima, es capaz de exhibir incluso abiertamente esa relación con otra persona en paralelo y de combinar, y no es infrecuente que los psicópatas tengan 3, tengan 4, tengan 5 víctimas simultáneas a las que incluso informan deliberadamente de las demás parejas simultáneas que tienen. Este tipo de encabalgamiento relacional produce un efecto mimético y lamentablemente aumenta la competitividad de las víctimas por el mismo sujeto que siempre triunfa, en este caso debido a una estrategia de manipulación. Excuso decir que la estrategia correcta de la víctima de estas infidelidades y traiciones es cortar una vez que las conoce y no dar ninguna segunda oportunidad al psicópata, produciendo más bien el contacto cero en su vida y limitando a ninguno el contacto y la posibilidad de que vuelva a entrar en su vida la persona que le ha hecho esa traición, que le ha traicionado de esa manera. Otra característica de los psicópatas es su enorme capacidad de teatralización y dramatización. Esto despista a muchas personas cuando yo explico en mis libros o en los vídeos en directo que hacemos cómo los psicópatas no tienen emociones, quedan un poco desconcertadas porque han visto muchísimas veces escenas teatrales donde simulan grandes emociones, con grandes aspavientos y grandes declaraciones, hasta lágrimas que lloran aparentemente. Y obviamente esta capacidad de teatralización despista y desconcierta mucho a las víctimas. Cuando un psicópata llora siempre es mentira. Su conmoción es simulada, sus lágrimas son de cocodrilo. Y cuando declaran su amor o dicen que se arrepienten o que lo sienten pretendiendo pena, lástima, sus palabras, si os fijáis, parecen mecánicas, desarticuladas, desconectadas, un poco robóticas, porque no hay la emoción dentro, no contienen la emoción típica y habitual que cabe esperar en una persona normal. Si os fijáis un poco más en su comunicación no verbal y os fijáis en su mirada, veréis cómo no sienten nada en el fondo de su alma, ninguna pena, ninguna lástima, ningún arrepentimiento, y que por supuesto con el tiempo vais a comprobar que no hay ninguna capacidad de enmienda. Solamente aplican una fría estrategia para manipular y abusar emocionalmente a la víctima, haciéndole creer que esas emociones son verídicas para dar pena, producir lástima y pedir a la víctima que haga la vista gorda ante sus mentiras, sus traiciones, sus infidelidades, su triangulación y por tanto que vuelva a abrirle la puerta para que entre a depredar el alma de la víctima. Toda esta representación teatral es una pura tramoya, un puro fake, un puritito camelo. Detrás de esa actuación no hay nada más que un actor o una actriz mediocre incluso, porque carecen de la emocionalidad que les pudiera dar una verdadera y buena representación. Otra característica típica de los psicópatas es, en la fase de denigración, cuando ya se les cae la careta, lamentablemente solamente la víctima ve al monstruo que hay detrás. Y soléis encontraros con la experiencia de intentar acreditar vuestra situación, explicársela a otras personas, a vuestros amigos, a vuestros hijos, a vuestros familiares, y con una enorme incomprensión alrededor porque solamente la víctima ve detrás de la máscara el monstruo que hay detrás. Todos los demás consideran al psicópata integrado una persona maravillosa. Y esto obviamente también genera una enorme disonancia cognitiva en la víctima, que llega a dudar de sí misma. Si todo el mundo lo ve como un ser maravilloso, ¿quién soy yo para dudar? ¿Acaso no tienen razón las mayorías? ¿Acaso la percepción social común tan estupenda, tan magnífica que tiene este personaje no debería ser la que me convenza de que por fin
¿Es esa buena persona que dice ser? Tal cosa a lo largo de tu relación vas a percibir que es sistemática. Se encargan de ir comprando por promesa, por seducción, por encantamiento, por esa enorme capacidad superficial que tienen de encantar a los demás, vas a comprobar que todos los demás a tu alrededor, siguen encandilados, obnubilados, y es muy difícil hacerles llegar tu versión de los hechos. Por eso, entre las estrategias de salida que comentábamos hace pocas semanas en uno de los directos, suelo recomendaros que no dediquéis vuestra vida a convencer a todos los demás que tenéis alrededor de vuestra realidad, sino que intentéis dar prioridad a vuestra recuperación y no tanto a que todo el mundo se dé cuenta de quién es verdaderamente el psicópata integrado más allá de su máscara. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.